El siguiente es un podcast exclusivo de Revolución Network. Hola, soy Marta Uribe y este es el episodio número 56. A partir de su propia experiencia de vida, Marta Uribe ha creado la filosofía Cumen, que contiene los 5 pilares que los seres humanos necesitamos integrar para fluir en nuestra vida: coherencia, unidad, merecimiento, espiritualidad y negociables. Esto es Filosofía Cumen con Marta Uribe. En este episodio 56 quiero hablarles sobre subestimar. Es como dudar de nuestras capacidades y nuestras posibilidades, como darle a una persona como el menor valor y dármelo también a mí misma. Espero este episodio les permita reflexionar bastante. En este episodio, quiero primero como hablar un poco de qué es subestimar, sinónimo de menospreciar. Es darle un menor valor al que verdaderamente tiene o le corresponde, a una persona o una cosa, lo que sea. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Tomando un poco el tema de los marcos mentales, las creencias que nos limitan, adicional a eso, cuando no seguimos una pasión o algo así, todos estos temas de episodios anteriores y conectando con lo que requiere esos pilares de la filosofía Cumen, he empezado a reflexionar un poco sobre mí, sobre cómo después de todo he llegado a hacer lo que estoy haciendo o he hecho lo que he hecho anteriormente. Lo primero es que las consecuencias cuando me subestiman o me subestimo, y lo veo mucho con gente que viene a consulta conmigo, es cuando las personas, primero como consecuencia de todo esto, lo que empieza a pasar es que valoran demasiado, o sea, más de lo que debieran, las opiniones de los demás. Las opiniones de los demás son muy valiosas y seguro vienen con una intención absolutamente genuina y amorosa de bienestar, pero cuando esas opiniones van por encima de lo que nosotros mismos dentro de nuestra sabiduría y de nuestra intuición y de nuestra conexión con nosotros sabemos, y a pesar de eso le damos más valor a la de los otros, pues ahí estamos subestimando nuestra propia capacidad. Lo otro es que también anteponemos nuestro bienestar, el de otros por encima del nuestro. Entonces eso hace que yo me quede de últimas, no esté pensando en mí y se me va la vida en eso, y por lo tanto dudo de mis propias posibilidades y además me acostumbro y me acomodo y llego como a una inercia en la vida. Y tal vez inconscientemente empecé a entender qué había pasado conmigo y cuando como que dije, no, espere un segundito, yo soy capaz de hacer más cosas. Yo les conté anteriormente que yo estudié en 2 colegios. El primer colegio en el que estudié pues la mayor parte, de mi vida estudiantil de colegio, porque realmente el segundo colegio fueron solo los 2 últimos años del bachillerato. Era un colegio súper estricto, al cual hoy en día le agradezco mucho esa parte, y era un colegio que tenía un énfasis muy grande en todo el tema de matemáticas y también el tema de tecnología y computadores y todo ese rollo que para ese momento pues todo eso era súper nuevo. Y literalmente yo crecí en el colegio creyéndome que era absolutamente bruta. Y esa es la verdad. Digamos que la forma de aproximarse a algunos profesores era así. Yo todavía tengo pesadillas con un profesor que tuve de álgebra, que además ya murió, pero me producía todo el miedo del mundo, y desde que ese profesor entraba al salón, yo ya estaba empezando a dudar de mí misma. Y por supuesto mis amigos y los chistes y todo el rollo, pues hacían que yo claramente pensara y de hecho verbalizara y dijera y tuviera mucho tiempo pensado que yo nunca iba a poder nada que tuviera que ver con matemáticas, porque yo era absolutamente negada y bruta para los números. Y en computadores ni hablemos. O sea, eso para mí era chino avanzado. La profesora que nos daba eso también me producía todo el terror del mundo. Era una señora que creo que todavía anda por ahí en el colegio. Y pensando en todo eso y viéndome hoy en día, digo, qué absurdo. O sea, yo, en ese momento no solo lo permití, sino que me creí el cuento. O sea, en serio yo no iba a poder con números, no iba a poder con sistemas, y de hecho esas eran mis frases. Yo siempre decía, definitivamente tengo que estudiar algo que no tenga matemáticas, y a mí siempre me va a tocar contratar a alguien que haga el tema de sistemas o tecnología, porque yo soy negada para eso. En ese momento coincide que yo me voy a cambiar de colegio,
Y el colegio al que me cambié había iniciado el programa de bachillerato diversificado, creo que esto ya les había contado. Entonces había la opción de artes y humanidades o ciencias y matemáticas, y obviamente yo me iba a ir directamente por artes y humanidades, porque iba a tener, digamos, la dosis de matemáticas y de química y física y todo eso mínimas requeridas por el Ministerio de Educación. E iba a tener, por supuesto, mucho más énfasis en las filosofías y esa parte de humanidades. Pero ¿qué pasó ahí? Cuando yo llegué, la verdad es que desde el día 1 que pisé ese colegio fui muy feliz. Y no estaba como la sombra de llegó la bruta, ¿no? Y de hecho el profesor de cálculo era campeón. Y yo, a pesar de que pues, siempre me iba mal en álgebra en el otro colegio, traía buenas bases. Y como ahí yo ya no tenía que demostrar que no era bruta, ni mucho menos, ni nada, sino que pues llegué al normal, encontré que me parecía divertido y que además le encontraba lógica de lo que estaba haciendo. Y finalmente terminé estudiando administración de empresas, cuando yo misma entendí que yo sí podía entender los números, que los números no eran chino avanzado para una persona como yo que no tenía la capacidad, sino que yo me había permitido que me subestimaran y yo misma me había convencido. Ese era mi marco mental. Yo estaba convencida de que era una bestia para eso. Y entonces, pues, es más, de hecho era tal el tema que yo siempre ocupaba el último puesto en el otro colegio. Y a este colegio llegué y como las primeras notas ocupé el tercer puesto. Y el chiste en mi casa fue que si eran 4 en el salón, porque para que yo sacara el tercer puesto. Entonces, fíjense que se nos va convirtiendo como en una verdad. Cuando ya pasé a la universidad, encontré que además me iba divinamente. Estadística me pareció un hit. De hecho, estuve de monitora un par de semestres en estadística. Me iba súper. Había personajes del salón que me decían que si yo les podía dar clases particulares y yo les enseñaba los sábados. Yo pensaba, me vieran los de mi otro colegio, no me la creen. Pero todo esto tiene que ver con subestimarnos. Yo estoy convencida de que todos tenemos capacidades para todo. ¿Que hay unas cosas que disfrutamos más que otras? Sí. Yo nunca disfruté el tema de la tecnología, pero he aprendido con los años que ni es difícil, que realmente es leer para entender, y que si le pongo la lógica y entiendo el beneficio, pues finalmente hago lo que me toca hacer. No me limito a aprender más de ahí, es la verdad. Pero porque no me interesa más. Pero lo que sé que necesito y me toca lo puedo aprender y lo hago. Y ya no es que soy bruta y por eso no puedo. De hecho, las personas con las que trabajo el podcast y estamos haciendo también todo el tema de YouTube, yo les dije algo como, no, a mí no me pongan a manejar nada de tecnología porque yo soy una bestia para eso. Y una de ellas me dijo, ¿y quién te dijo eso? Y yo pensé, pues sí, ¿no? Me lo estoy diciendo yo misma. Entonces ya cambié la frase, esa parte no me gusta. Entonces hay unas cosas que yo sí sé hacer y otras que me toca aprender y que claramente tengo que hacer. Tengo que saber cómo grabar esto, cómo mandárselo a quienes manejan el podcast. Tengo que hacer presentaciones, tengo que manejar ciertos programas. Y cuando estuve trabajando, por supuesto que me tocó aprender a manejar miles de cosas y presupuestos y una cantidad de cosas que mi mente en teoría en ese momento limitada pues no las iba a poder entender. Entonces, ¿por qué quiero conectar esto? Es porque nos puede pasar que nos conformamos y nos limitamos porque otros nos subestiman, pero lo más grave es que nosotros mismos nos subestimamos. Entonces, así es mucho más difícil lograr cualquier otra cosa. Para mí era impensable pensar que yo iba a hablar y que miles de personas me iban a oír, o peor aún, que me vieran en un video podcast. Yo vivía pensando todo el día que todo me daba oso. Bueno, aquí en Colombia hacer el oso es hacer el ridículo. Entonces yo todo el día pensaba que estaba haciendo el oso y todo era un oso y hacía el oso, pero entendí que hay cosas a las que yo, si me reto a mí misma o me retan, estoy en capacidad de hacer. Pero ojo, eso también tiene que ver con las personalidades. Mi personalidad tiene que ver, cuando a mí me retan y me dicen usted no es capaz de hacer algo, es como si me metieran, no sé, un triple de adrenalina y me sacara toda la fuerza del mundo para hacer las cosas. Recuerdo una vez en la universidad, en cálculo diferencial, yo tenía un novio en ese momento que además era más vago el personaje y él ya trabajaba. Y recuerdo que le conté, le dije, no me fue bien en cálculo y para que este semestre logre sacar la nota que es o lo que sea, me toca sacar creo que de 5 sobre 5 más o menos. Y entonces él me dijo, pero ¿y para qué va a estudiar si ya es obvio que no lo va a sacar? Yo me acuerdo que para mí fue como, este personaje, ¿qué le pasa?
O sea, está asumiendo desde ya que no voy a ser capaz. O sea, me acuerdo perfectamente yo diciendo, voy a sacar 5. Y fue muy chistoso. El profesor ese momento era de apellido Mayoral. Y yo dije, tengo que sacar adelante. Me puse a estudiar como una loca. Contraté profesor particular. Bueno, todo el rollo. Y finalmente saqué la nota que tenía que sacar. Recuerdo cuando el profesor me entregó el examen y me dijo, yo sabía que usted era capaz de sacar esa nota. Era usted la que no se creía capaz. Y esa frase la vine a recordar hace poco pensando en el tema del podcast. Entonces, lo que les quiero dejar hoy es, a cada cual lo motivan cosas diferentes. A mí claramente si me subestiman logran sacar como una fuerza que hay en mí, pero no es chévere que salga así. Me gusta más poder probar las cosas por mí misma y no que me subestimen y yo tenga que demostrar lo contrario, aunque esa fue la forma como aprendí. Yo quiero revisar para mí cuándo me subestimo yo, cuándo me subestiman los otros y cómo vuelvo esa fuerza en algo de lo que yo claramente puedo y soy capaz. Y una cosa es diferenciar si puedo y soy capaz, otra es si no me gusta y por eso no me interesa, y otra es, pues, efectivamente no puedo, no se me facilita y por lo tanto no lo hago yo y lo puede hacer otra persona. Y también está bien. Eso también es una manera de hacerse cargo. Entonces mi invitación es, no se conformen, no se subestimen, no permitan que los subestimen y claramente conéctense con su sabiduría y con su valor y rétense a hacer cosas diferentes. Espero les haya gustado. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta en Instagram @MartaUribe Consultoría, Marta con TH. A mi mail marta.uribe@muconsultoria.com.co, al WhatsApp, código de área en Bogotá, Colombia 57 y el número 320-343-0503. Un saludo especial a todos y hasta el próximo episodio. Bye.